Te voy a platicar mi experiencia y qué necesitas para poder donar sangre. Lo primero es presentarte en tu centro de salud cumpliendo mínimo con estas indicaciones. Esto es para que la donación que tú hagas pueda ser utilizada. Vas a pasar un pequeño interrogatorio donde las preguntas son algo personales y a una revisión de signos vitales para asegurar que todo esté bien. Aquí recibes tu primer piquete, pero es para conocer qué tipo de sangre eres. Si todo resulta bien, entras al área donde se puede hacer la donación. Lo primero es que van a desinfectar muy bien el área y te van a colocar una aguja, pero mira, lo único que te van a retirar son 450 mililitros en un periodo de 10 minutos. Y recuerda que esa pequeña cantidad de sangre puede ayudar a otro paciente, puede darle más tiempo a alguien para que cumpla su tratamiento o pueda estar en mejores condiciones. Finalmente pasas al comedor, donde obviamente toca un desayuno de campeones, que es una paleta, un sándwich y un jugo. Esto con la intención de que recuperes energía. Al final te dan tu constancia, te dan indicaciones y si eres altruista te dan un seguro de sangre. Así que sí, ve a donar sangre.